Amén. Dejamos entonces a nuestro presbítero, hermano Fernando Valenzuela, para que comparta la palabra del Señor con nosotros. Les saludo en esta mañana en el amor del Señor y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan. Y vamos a leer en el capítulo 3, desde el versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 3. El Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 22 al capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Amén. Les invito a que me acompañen en una oración. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra con la cual iniciamos este culto, llamando a la adoración. Te pedimos, Señor, que ahora que la escudriñaremos un poco más, sea una semilla viva en nuestro corazón. Que cada persona que hoy día está en este lugar pueda recibir esta palabra y que pueda dar fruto según tu soberana voluntad. Te pedimos, Señor, que ninguna otra cosa sino tu palabra que tú has preparado para nosotros sea hoy predicada y enseñada. Perdona nuestras debilidades, Señor,
Ayúdanos en nuestra debilidad. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija al exponer tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Mis hermanos y hermanas, en esta mañana quisiera compartir este sermón que he titulado con una pregunta. ¿Crees verdaderamente en el Hijo de Dios? ¿Crees verdaderamente en el Hijo de Dios? Vamos a observar el texto, vamos a interpretar algunos aspectos fundamentales de este texto y vamos a ver aplicaciones de esta porción de la Escritura. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y cada paso que damos en este Evangelio nos encontramos con perlas maravillosas y preciosas, pero también nos encontramos con verdades profundas y a veces desconcertantes, que es necesario detenernos en ellas. Y el autor de este Evangelio, que es el apóstol Juan, se encarga precisamente de destacar siempre cuál es su propósito. Ese propósito que está al final de su libro, al final del Evangelio, que dice que es para que conozcamos y creamos en Jesús. Y creyendo en Jesús, tengamos vida. Veamos qué pasa en este relato que hemos leído. En primer lugar, vemos algo interesante. Observamos que hay un ministerio paralelo de Jesús y de Juan el Bautista. Cuando se refiere aquí a Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. En los versículos 22 al 26 vemos esto. Y es interesante porque vemos que luego de haber tenido la conversación con Nicodemo, ahora Jesús está ampliando los círculos en los cuales él está influyendo en el pueblo judío. Quiero comentarles que para la meditación de esta mañana, esto es un paréntesis, me he servido de dos autores que me han ayudado a poder estructurar las ideas que vamos a compartir hoy. Uno es un comentarista bíblico que es William Hendrickson, en su comentario del Evangelio de Juan, y otro es un autor que es Arthur Pink, particularmente sobre un aspecto que el texto nos invita hoy día a considerar y que hemos tomado del libro que escribió Arthur Pink, que es Los atributos de Dios. El Hijo de Dios se revela a círculos cada vez más amplios. Si recordamos lo que vimos ahí en Juan capítulo 2, vemos que primero se les reveló a sus discípulos, ahí en las bodas de Caná, cuando hace su primera señal, su primer milagro, los discípulos dicen que fueron conmovidos y fueron llamados a creer. Después, más adelante, en Juan capítulo 2, del 13 al 22, vemos que se revela en Jerusalén el Señor Jesucristo con la purificación del templo. Después, en el capítulo 3, en sus inicios, desde el 1 al 21, se le revela a Nicodemo, un principal de entre los judíos. Y ahora vemos, Nicodemo también estando en Jerusalén, y ahora vemos que Jesús con sus discípulos van a Judea. Y nos encontramos con el ocaso de Juan el Bautista, pero el crecimiento del Señor Jesús. Luego vamos a ver, y en la semana que iniciamos hoy, en los grupos pequeños, se estudiará el capítulo 4. No sé si completo, pero seguramente parte importante, donde de Judea ahora Jesús amplía sus círculos de influencia y llega a Samaria, donde conversa con la mujer samaritana. Jesús está creciendo y desarrollando progresivamente su ministerio. Después de su conversación con Nicodemo en Jerusalén, Jesús se retiró con sus discípulos a la tierra de Judea, cerca del Jordán, donde
por medio de sus discípulos bautizaba. Eso lo sabemos porque en el capítulo 4, que leímos recién en el versículo 2, aclara el evangelista que no era Jesús quien bautizaba directamente, sino que sus discípulos bautizaban. Por supuesto, con la autorización y la autoridad de Jesús. Y un poco más al norte, nos dice el relato, en un lugar que se llama Enón, cerca de Salim, al otro lado del Jordán, Juan el Bautista, que todavía no había sido encarcelado, bautizaba también. En el Evangelio de Juan se nos dice que algo que en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no lo encontramos registrado. Y es que entre la tentación de Cristo, cuando va al desierto, después de que fue bautizado Jesús, y el encarcelamiento de Juan el Bautista, que es relatado por los otros evangelios, hubo un considerable tiempo, que de acuerdo a William Hendrickson fue entre mayo a diciembre de ese año, o sea, unos 8 meses, durante el cual Juan el Bautista y Jesús realizaron un ministerio paralelo. Hay una transición. Y Juan quiere destacar esto, que los otros evangelistas no lo mencionan. Y quiere destacar este espacio de tiempo antes de que Juan fuera encarcelado, perseguido por las dirigentes del Sanedrín, para que pueda destacarse nuevamente, y lo hace el Evangelio insistentemente, numerosas veces, de quién daba testimonio Juan el Bautista. El texto nos muestra que los seguidores de Juan el Bautista disminuían en cantidad, mientras que los que iban a Jesús aumentaban. Y esto despertó celos en los discípulos de Juan, quienes después de discutir con un judío, aparentemente aquí dice judíos en plural, otras versiones hablan de una persona en particular que no nombra, que se desconoce quién era, pero que dado el contexto, es una persona, un judío, que apoyaba a Jesús respecto de un tema que les preocupaba a los judíos. Y eso también lo vimos cuando empezó el ministerio de Juan el Bautista. Los fariseos tenían esa preocupación, la purificación. Esta purificación por agua. En el versículo 25 vemos que ese era el motivo de discusión. Probablemente respecto de cuáles de estas señales de purificación o bautismo por agua era superior, si el de mi maestro, Juan el Bautista, o el de aquel de quien él hablaba, que es Jesús. Y esta discusión que se dio ahí llevó a que los discípulos de Juan el Bautista se quejaran con su maestro. Le dicen en el versículo 26, Rabí, que es maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, él bautiza y todos vienen a él. Hay una queja aquí. Demuestran algunas cosas. Primero, que para ellos, estos seguidores de Juan el Bautista, Juan y Jesús son rivales, son competidores. De alguna manera también están reprendiendo a Juan por haber él dado testimonio de Jesús. Es decir, mira, este de que tú diste testimonio, mira, también bautiza y toda la gente se va con él. Y hay una hipérbole aquí, hay una exageración. Dice, todos vienen a él. En otras palabras, pronto te quedarás, Juan, sin ningún seguidor o partidario. Esto nos habla a las claras también, y luego lo vamos a ver un poco más adelante, de qué pasa con el corazón de las personas y en particular de estos seguidores de Juan. Luego de ese episodio vemos un segundo aspecto que es muy importante observar. Está esta queja de estos discípulos de Juan que confrontan a Juan y él les da una respuesta que sin duda nosotros debemos considerar también para nosotros. Del versículo 27 al 30 hay una respuesta que da Juan el Bautista y la podemos resumir es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya, como termina en el versículo 30. Y aquí vemos nuevamente cómo, concordando con el propósito del libro, del Evangelio, que ya mencionamos al inicio, el escritor, el apóstol Juan, se detiene para considerar esta respuesta que Juan da, Juan el Bautista. Después de haberse referido a su anterior testimonio,
En el versículo 27-28 dice, acuérdense que yo di testimonio a ustedes de quién es este. Yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado para anunciarlo a él. Luego de hacer esa referencia, afirma que cada hombre debe aceptar con gratitud el lugar que Dios le asigna en esta vida. Y Juan el Bautista asume lo que el Señor le envió a hacer. Un heraldo, un mensajero. Podríamos decir, Jesús mismo exalta a Juan como el mayor profeta, antes que él, por supuesto. Pero nosotros podemos decir hoy, que tenemos la revelación completa, un simple mensajero. Y en eso nos parecemos a Juan el Bautista. Somos simples hombres terrenales que el Señor ha llamado y nos ha asignado un lugar, una misión, una vocación, y que debemos cumplir con celo. Y Juan humildemente reconoce eso. Ese era mi lugar, no otro. Y algo que hace Juan en su respuesta es que utiliza una ilustración tomada de la vida común, del matrimonio que se celebraba también en esa época, tanto como hoy. ¿Y cuál es la utilización que hace de esta ilustración Juan acerca del matrimonio? Hace ver que del mismo modo en que la novia pertenece al novio, y eso es mutuo, y no al amigo del novio, así también sucede en el reino de Dios. La obligación del amigo es llevar a la novia al novio. Y en este caso el novio, con mayúscula, es Cristo. Es una analogía, una alegoría que hace aquí Juan. La novia la constituyen aquellos que han sido llevados hasta él y le han aceptado con una fe viva. Eso lo podemos ver en el versículo 29. Los que lo siguen, los que van, acuden a Jesús. El amigo del novio es Juan el Bautista. Cuando él oye la voz del novio, dando la bienvenida a la novia, a los que le siguen, algo que hace Juan es muy importante. Se goza grandemente. Su gozo está completo. Él está cumpliendo, está viendo cómo se cumple lo que él vino a hacer. Como amigo del novio, es llevar la novia al novio. Cuando el Rey Celestial llega, el mensajero terrenal se retira. Y eso es lo que está ocurriendo. Es necesario que él siga creciendo y yo que siga disminuyendo. La tercera parte de este pasaje vemos que Juan el Bautista, algunos comentaristas señalan de que hay una parte aquí que el propio evangelista Juan toma del mensaje para reforzarlo, pero no importa tanto la diferencia si es Juan el Bautista que sigue hablando o es propio Juan el evangelista el que lo hace. Sin duda lo tenemos hoy día para nosotros como la verdad. Hay un llamado a creer en el Hijo de Dios. En los versículos 31 al 36. Juan el Bautista refuerza nuevamente el contraste que existe entre él, que es el mensajero, y que se define a sí mismo como el que es de la tierra, el terrenal, versículo 31, en contraste con Jesús, el que viene de arriba, el que viene del cielo, el que es sobre todos. De manera que aquellos que colocaban a Juan por encima de Jesús pecaban contra el Hijo de Dios. Al contrario, también sigue el texto, al contrario de lo que la mayoría de las personas hacían con este testimonio, que no lo recibían, es categórico ahí el texto cuando dice nadie recibe este testimonio, muchos no lo reciben. A diferencia de aquellos, los que aceptan al Hijo de Dios con fe viva, indican con ello que han aceptado como verdadero lo que el Padre ha dicho acerca de él. Y aquí podemos recordar, esto está en el versículo 32 y 33, podemos recordar que en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, 22, después de que Jesucristo cuando es bautizado Jesús por Juan el Bautista, la palabra del Señor, la voz del Señor dice, este es mi Hijo amado.
Y el propio Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 34, nos dice que le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una vez concluida entonces la responsabilidad del mensajero, era preciso que todos se fueran de él hacia aquel del cual él da testimonio. Que todos sigan al Rey, que se den cuenta de que su origen es glorioso y que es el portador de un glorioso mensaje. El Hijo de Dios, el amado del Padre, lleno del Espíritu, como nos dice ahí el texto, ese Espíritu que le da sin medida a Jesús, lleno del Espíritu Santo. Él es el que habla las palabras de Dios y tiene dominio sobre todo. La fe en este Hijo de Dios, el objeto del amor y de la generosidad de Dios, esa fe que es puesta en Él, dice el texto, será recompensada con la vida eterna. Pero concluye con una afirmación profunda y que debe conmovernos también. Dice, pero la ira del Señor, la ira de Dios, continúa sobre los desobedientes, sobre los que rehúsan en creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que observamos en el texto. Y podemos ver a continuación algunos aspectos que nos invitan a reflexionar profundamente de qué significa esto para nosotros. En primer lugar, queridos hermanos, lo que podemos señalar es que los celos y las disputas entre los discípulos de Juan el Bautista nos recuerdan que el corazón de los seres humanos es engañoso. Ya escuchamos un sermón al respecto. Vamos hilando, ¿cierto? Construyendo estos mensajes, porque la palabra del Señor es así, tiene una continuidad. Ya decía el Señor Jesús que no se fiaba de los hombres. Y aquí tenemos una demostración. Seguidores de Juan el Bautista, seguramente bautizados por él, el bautismo del arrepentimiento, pero vemos que tienen un corazón engañoso. Los discípulos de Juan discutían acerca de la purificación por agua, preocupados de lo externo, probablemente. Pero por el contexto que leemos, en su corazón aún no había una comprensión verdadera acerca de la necesidad de la purificación interna del corazón. Eso que Jesús le dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Es maravilloso ver cómo el texto nos ayuda a comprender la necesidad del nuevo nacimiento. Así que hay un primer aspecto ahí que nosotros debemos tomar en cuenta. La actitud de los discípulos de Juan, en algún momento de nuestras vidas, fue semejante a la nuestra. Estábamos preocupados de lo externo. Teníamos una comprensión equivocada de lo que era realmente seguir y creer a Jesús. El Señor nos invita a reconsiderar todo el tiempo cuál es nuestra comprensión a la luz de la palabra de cuál es nuestra condición, de qué estamos preocupados, qué nos motiva, por qué peleamos, en el sentido positivo de la palabra, no pelear enojados, sino que cuáles son las cosas por las cuales luchamos en la vida de la iglesia, por ejemplo. Aquí vemos este ejemplo de los discípulos de Juan, que todavía no había una comprensión de qué está hablando, de quién es realmente del que da testimonio Juan. Y eso también es una ayuda para nosotros, para que tengamos en cuenta la necesidad de comprender la importancia crucial del nuevo nacimiento. Otro aspecto que vemos en el texto es la bella analogía que hace Juan el Bautista acerca de Jesús como el novio y los que le siguen con fe verdadera como la novia. Y esto no es una novedad en la Biblia, esto es una reiteración de lo que en las Escrituras se ha dicho. A lo largo de las Escrituras vemos, desde el Antiguo Testamento y hasta el último libro de la Biblia, vemos esta figura del novio y de la novia, en la que Cristo, que es la cabeza, es el esposo, el novio,
Y la iglesia, los que siguen verdaderamente con fe al Señor Jesucristo, es el cuerpo, es la esposa. Y esto en pleno cumplimiento al pacto que el Señor estableció con su pueblo, este pacto de gracia que Dios estableció desde el principio y que consumará en el día final. Basta ver algunos textos bíblicos, algunos vamos a solamente mencionar para que puedan después revisar más adelante, pero en Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 54 dice algo en este mismo sentido. Versículos 5 al 7 dice, porque tu marido, está hablándole el profeta Isaías al pueblo de Israel, dice, tu marido es tu hacedor, mayúscula, el creador. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El Señor es el esposo, la iglesia la esposa. También encontramos, tú me notas ahí, Efesios 5, versículo 24 al 32, donde habla acerca del matrimonio, del rol del hombre y de la mujer en el matrimonio, y dice respecto de esta relación, dice, por esto, perdón, antes de ese versículo, ahí está. Grande es este misterio, el último texto, el último versículo, el 32. Dice, grande es este misterio, Pablo, a los Efesios. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Y en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 8, habla de las bodas del Cordero. Y ahí nos habla que han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, todos los redimidos, ha sido preparada. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. La Biblia nos habla acerca de esta metáfora de Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa. La iglesia le pertenece a Cristo. Y Cristo trae para sí a su esposa. Y Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del esposo nomás. Yo soy enviado para llevar, para anunciar a esta iglesia que está dispersa, a estas ovejas que están dispersas, para llevarlas a su esposo, al pastor. Y esto es lo que nosotros también debemos considerar en nuestra relación con el Señor hoy. Los que verdaderamente hemos creído en el Señor, le pertenecemos a Él. Y Él nos pertenece a nosotros. Y Él dio su vida por nosotros para presentarnos a Dios, delante de Dios, limpios, sin mancha, sin arruga. Él es el que hace esa obra. Y por lo tanto, disfrutamos de esa relación con el Señor. Así que vemos también aquí cómo en este texto vemos esa enseñanza tan maravillosa y preciosa de cómo el Señor hace un pacto con nosotros, con su pueblo. Y ese pacto se cumple a cabalidad. Pero también vemos en este texto, que no es tan extenso, sin embargo, hay doctrinas fundamentales de la fe cristiana que son expresadas con firmeza en este pasaje. Y daría para mucho tiempo más, pero vamos solo a mencionarlas y nos vamos a detener en una de ellas. Pero aquí en el texto, particularmente del versículo 31 al 36, claramente se nos recuerda nuevamente, tal como en el prólogo del Evangelio de Juan, se nos habla acerca de la encarnación de Dios en Cristo, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios prometido que viene del cielo, que viene de arriba, lleno del Espíritu Santo y que es sobre todos. Habla acerca de la divinidad de Jesús. Nos habla también acerca de la Trinidad, porque dice que el único Dios verdadero que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está plenamente involucrado en la obra de redención de su pueblo.
Dice que el Padre, Dios, envió a su Hijo. Habla acerca del Hijo de Dios y habla que es lleno del Espíritu Santo, actuando en favor de su novia, de su esposa, de la iglesia, de todos aquellos que han sido llamados, escogidos por Dios para ser parte de su pueblo. Y nos habla también dos otras doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La tercera, la salvación y la vida eterna, que viene solo por medio de la fe en el Hijo de Dios, no por obras, solo por gracia. La fe en Jesucristo, demostrando el gran amor y la gran misericordia de Dios por su pueblo. Y recordemos el sermón del domingo pasado, y nos decía si Dios acaso era severo con el ser humano después de la caída. Cuán gran misericordia el Señor ha mostrado, que a pesar de nuestro pecado, de nuestra bajeza, de nuestra corrupción, Él prometió que vendría uno que aplastaría a Satanás en la cabeza y redimiría a su pueblo. Y esto está cumplido aquí cuando estamos leyendo. Jesús está presente, el Redentor. Y lo único que pide el Señor es que crean en Él, por gracia, solo por medio de la fe. Pero ese es un aspecto del Evangelio que no debemos separar jamás del otro aspecto del Evangelio. Y es esta doctrina profunda y que a veces nos incomoda de la ira de Dios como uno de sus atributos perfectos también. Atributo divino que refleja su santidad, su justicia y su verdad. La mención que hace el texto al final de aquellos que rehúsan al Hijo de Dios, a la desobediencia, en definitiva, del hombre, y su negativa a aceptar el Evangelio, hace volver nuestros pensamientos a la historia de la caída en el Edén. Como resultado de esta caída, se les negó a Adán y a Eva el acceso al árbol de la vida. Usted lo puede leer ahí en Génesis 3:24. Y la ira de Dios descendió sobre la humanidad. Esto es importante tenerlo presente en la forma verbal que está dicho aquí el texto en el versículo 36. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la condición de todo aquel que no ha creído en el Señor. Desde la caída, todos los hijos de Adán nacen bajo la ira de Dios. Juan 3:36 nos enseña que esa ira continúa sobre los que desobedecen al Hijo. Ahora la ira de Dios es tanto una perfección divina, tanto como lo es su fidelidad, su poder y su misericordia. No sé si ustedes han escuchado una frase que habitualmente se suele decir. Dice, Dios aborrece, odia el pecado, pero ama al pecador. ¿No han escuchado eso? ¿Lo han dicho? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Podemos entrar a algunas condicionantes a esa afirmación, pero si solo nos quedamos con la afirmación tal cual la hemos dicho, eso no es bíblico. Este autor, Arthur Pink, que escribe su libro Los atributos de Dios, dice lo siguiente: un estudio de la concordancia bíblica mostrará que hay más referencias en las Escrituras acerca de la ira, la furia y el enojo de Dios que a su amor y su ternura. Como Dios es santo, odia todo pecado, y porque odia todo pecado, su ira arde contra el pecador. Salmo 7:11 dice así: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Así que cuando predicamos el Evangelio debemos decir algo distinto a lo que esta frase, que no es bíblica,
muchas veces podemos erróneamente ocupar. Llamamos a los pecadores al arrepentimiento para huir de la ira de Dios. Porque todo aquel que vive y muere en sus pecados ya está bajo la ira de Dios. En el sermón del domingo pasado el pastor nos recordaba cuando se habla acerca del evangelio que está escrito en Juan 3:16 y los versículos siguientes, dice: el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la condición por la cual están los hombres sin Dios, sin Cristo. Por lo tanto, el evangelio es un llamado a huir, a salir de esa condición de estar bajo la ira de Dios. Una ira que es santa, que es justa. El Señor lo único que hace es cumplir su palabra. La ira de Dios, dice Pink, y lo cito porque lo dice de manera clarísima, que yo ciertamente, si lo intentara hacer, lo estropearía. Así que leamos a Pink mejor. Dice: la ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina contra el mal. Si Dios no está contra el mal, entonces, ¿qué Dios es? Es la santidad de Dios activada contra el pecado. Es la causa motora de esa sentencia justa que Él dicta contra los malhechores. Dios está enojado contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un mal cometido contra su soberanía inviolable. Los que se rebelan contra el gobierno de Dios deben saber que Dios es el Señor. Se les hará sentir cuán grande es esa majestad que desprecian y cuán terrible es esa ira amenazadora que tan poco consideraban. No es que la ira de Dios sea una represalia maligna, maliciosa, caprichosa, que inflige daño sin razón o a cambio de la ofensa recibida como venganza. No, aunque Dios reivindicará su dominio como gobernador del universo, no será vengativo. Hermanos, esta doctrina la esquivamos, le hacemos el quite. No nos gusta. Y el mismo Pink dice en su libro, a los predicadores le hace una observación. Yo quise ser obediente y le hice caso. Que no hay que dejarlo a un lado. Está bien, hay que predicar, que hay que creer en el Señor Jesucristo, porque Él tiene maravillosa misericordia de nosotros. Su amor es infinito. Pero también hay que predicar de que si no crees en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Y hay que advertirlo porque esa es la verdad. No recuerdo quién dijo esto. Estaba tratando de recordar y buscar y no lo encontré, pero sí lo leí en alguno de los libros que por ahí se cruzaron conmigo. De haber sido un puritano, aparentemente, un teólogo puritano. Decía, para aquellos que no sienten, no se conmueven con estas cosas, para un creyente, lo más cercano o parecido que pueda conocer del infierno es esta vida presente. Porque cuando esté en la gloria, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá sufrimiento, no habrá más pecado. Será maravillosa la existencia en la eternidad. Así que lo más cercano que podemos conocer del infierno es esta vida presente, en la cual tenemos enfermedad, miseria, pobreza, dolor. Pero para el no creyente, el que no cree en el Señor, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, lo más cercano que conozca del cielo va a ser esta vida también. Porque a pesar de todas las miserias que tiene, sale el sol, puede disfrutar la alegría, puede gozar de los bienes que tiene, pero no se imagina lo terrible que será estar en el infierno bajo la ira de Dios. Porque la Biblia no nos cuenta cuentos sobre el infierno. La Biblia nos dice que allá será el lloro y el crujir de dientes. Allá será un sufrimiento eterno. Entonces, esto que el Señor nos ha mostrado aquí en su palabra, estas doctrinas tan profundas,
el Señor nos llama a tenerlas en consideración. Y aplicaciones que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. La conclusión del testimonio de Juan el Bautista es realmente hermosa a causa de su clara implicación. Es un llamado con mayúsculas y con exclamación. Recibe al Hijo de Dios con una fe viva y permanente y tendrás vida eterna. No endurezcas tu corazón. Acepta por la fe al Hijo de Dios. Comprender el atributo de la ira de Dios nos debe mover a reconocer tres cosas. Cuán graves son los pecados. Cuán graves son nuestros pecados. Tomémoslos en serio. Segundo, cuánta reverencia y solemne respeto le debemos al Señor del cielo, al Señor del universo. Tercero, cuán grande motivo de alabanza gozosa despierta en el corazón de aquel que ha sido librado de la ira del Señor. Cuando cantemos los himnos debiéramos estar pensando en esto también. Hemos sido librados de la ira del Señor. Ven a Jesús y descansa en Él. Él es el único en el cual podrás librarte de la ira de Dios. Por lo tanto, huye de la ira viniendo a Cristo, antes de que sea tarde. No supongas que este mensaje está destinado a otra persona. Es para ti. No te conformes con pensar que ya has huido a Cristo. Sí, yo creo en Él. No te conformes con eso. Vuelve a examinar tu corazón. Asegúrate de eso. Y en palabras de Arthur Pink, terminando su libro con este atributo de Dios, de la ira del Señor, dice: ruego al Señor que Él escudriñe tu corazón y te muestre a ti mismo esta verdad. Hermanos, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Y con esto vamos a terminar. Mateo 11, versículos 25 al 30. Dice, está hablando aquí Jesús. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto pongamos atención, hermano, hermana. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Crees verdaderamente en el Hijo de Dios? Que el Señor nos bendiga y nos haga discípulos de Cristo conforme a su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, sin dobleces, transparente, perspicua. Tan clara que un niño la puede entender, Señor. Y a veces nosotros, Señor, tantas vueltas que les damos a las cosas, tratando de justificar nuestra ignorancia. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Señor, ayúdanos a poner nuestra fe, esa que tú has dado, porque es un don de Dios, en Jesucristo. Y aquellos que lo hemos hecho, cuán gran gozo tenemos, Señor, y gratitud en nuestro corazón, porque nos has librado de la ira, tu ira santa, tu ira justa, y nos has
dado de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, por medio de Cristo, para disfrutar como esta novia que se describe en el Evangelio, para disfrutar de tu compañía, de tu protección y una vida eterna contigo. Gracias, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.